Hola a todos y bienvenidos. ¿Te has preguntado o has estado alguna ocasión en algún accidente de tránsito y no sabes qué hacer? ¿Cuáles son los problemas legales? El día de hoy vamos a pisar un poco el freno. Quédate en conexión. Y en este episodio vamos a estar hablando de los accidentes viales, cuáles son sus consecuencias legales. Y para este episodio tenemos como invitado al licenciado Ignacio Ferral. Él es especialista en accidentes, en siniestros de autos. Ha sido coordinador de diversas compañías de seguros. Ignacio, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación y es un gusto. Ya teníamos rato que queríamos platicar acerca de estos temas que son bastante interesantes, porque hay mucha gente que no sabe que tienen un seguro en su auto, hablando de seguros de autos, que no saben qué es lo que contiene, cuál es su responsabilidad, hasta dónde llega. Y yo creo que podemos empezar con lo de qué es lo que ampara mi póliza de seguro. Cuando yo contrato un seguro, ¿qué es lo que ampara? Ok, bueno, primeramente tendríamos que tener conciencia qué implica un seguro y cuáles son los alcances de un seguro. El seguro muchas veces creemos que es solamente un servicio. El seguro es un contrato y la cual se rige bajo unas cláusulas. Cláusulas que el asegurado tiene obligaciones como también tiene derechos. Dentro de estos derechos y obligaciones en la póliza de seguro vienen los beneficios que te puede dar cualquiera de las compañías, hablando de muchísimas compañías que hay en el medio. ¿Y qué te ampara un seguro? Primero, saber qué es lo que estás contratando, investigar realmente lo que te está vendiendo tu asesor. Hay coberturas amplias, hay coberturas limitadas, hay únicamente daños a terceros. Tú conociendo primeramente qué es lo que contrataste, podrás saber los alcances que tiene tu seguro. Entonces, y de ahí se va a desglosar la parte medular de esta plática, que son los accidentes, ¿no? Me gustaría tener ciertos ejemplos para poderles explicar con mayor detalle qué ocurre en una situación de accidente. Claro, porque, por ejemplo, con lo que contienen las pólizas, digo, hay cosas, hablo de manera personal, en alguna ocasión entro yo a un fraccionamiento y estaba pues cerrado, había una sola entrada y como venía yo dando vuelta no vi que estaba un perro ahí atravesado y paso con el coche y le aplasto la pata con el... Okay. Vuela más la pata. Obviamente ya llegó la dueña, le dijo a mi familiar, oye, es tu carro, es que lo aplastó. Y pues yo en ese momento, pues hacerte responsable, llevar al perro al veterinario. Ya hasta después, la gente de seguros me dijo, oye, no, es que sí lo cubre tu seguro. ¿Qué es lo que decía? No sabemos hasta dónde llega a cubrir. Bueno, la parte de la póliza de seguro viene un apartado que es una cobertura que se llama responsabilidad civil. Esta cobertura de responsabilidad civil la tienes que identificar muy fehacientemente dentro de tu póliza. Tu póliza es el documento que te entrega tu asesor de seguros o la compañía a la cual tú contratas. Esta cobertura te va a dar la posibilidad de cubrir todos aquellos daños que tú ocasiones con tu vehículo y afecte a terceros. Es decir, en su persona o en sus propiedades o en su caso también la vida. La cobertura de responsabilidad civil te va a dar esa facilidad de poder asumir el pago en el caso de que causes un daño a un vehículo, a una casa habitación o a un objeto. Te va a dar esa posibilidad de cubrir hasta el límite que tienes contratado en tu póliza. Eso es importante, saber el límite que tú tienes asegurado o que tienes la capacidad de poder afrontar lo que tú ocasionaste. También hablamos de que puedes causar la muerte a una persona o algún animal, pues en este caso se considera un objeto, un bien, y en caso de que se le cause la muerte a una persona, pues bueno, implica muchas situaciones también legales. Ok, vámonos con las dudas sobre los accidentes viales. Llega a haber algún accidente, hay dos involucrados, dos coches. ¿Qué repercusiones hay de moverse? Porque dicen, bueno, ¿sabes qué? Si llegas a chocar, no te muevas.
Ok. No te muevas, quédate ahí. Y algunos dicen, no, ¿sabes qué? Mejor ahoríllate, que no venga tránsito y ahí se arreglan. Bueno, en un hecho de tránsito o en un accidente vial existen reglamentaciones que son la parte de que la autoridad vial es la que va a regir el accidente. En el mismo reglamento, ya sea estatal o municipal, dependiendo de tu lugar de origen, te va a decir, bueno, el hecho que tú muevas la unidad causa una infracción. Y para efectos de seguro, la aseguradora te dice, como lo dije al principio, la póliza de seguro es un contrato que te vienen derechos y obligaciones. Y dentro de una de las obligaciones es dar aviso inmediato del siniestro, para que el ajustador acuda al lugar y evalúe las circunstancias del accidente. Al evaluar las circunstancias del accidente, ¿cómo lo va a evaluar? Viendo cómo ocurrió el hecho, la posición final de los vehículos. Esto te va a dar una directriz de que si eres responsable o eres afectado. Entonces, el mover las unidades implicaría primeramente la responsabilidad ante la autoridad vial, que te puede equiparar una multa. Y segundo, la imposibilidad al ajustador de poder determinar si fuiste o no responsable. Entonces, la compañía de seguro siempre va a obrar de buena fe al momento de determinar una responsabilidad. Él cree lo que tú le estás comentando, pero a lo mejor tú como asegurado, por miedo, por ignorancia, puedes cambiar el panorama del accidente. Cuando tú crees que eres afectado, resulta que eres totalmente responsable. O viceversa, cuando aparentemente eres responsable, pero por mover la unidad pudiste haber salvado una situación donde no eras responsable y poder hacer una recuperación. Claro. Entonces, es importante dejarla que el ajustador llegue o la autoridad vial, desafortunadamente, si llega en ese momento primero que el ajustador, tengan esa posibilidad de poder ver la posición final de los autos para que esa posición final dé la directriz de cómo venía la circulación. Porque ahorita que comentabas del quién es responsable y que uno piensa que no es responsable, pues te llegas a dar un susto. Claro. Venía en alguna ocasión en una calle ahí en el centro, iba yo derecho y un carro estaba adelante, pero yo venía una cuadra atrás. Bueno, ya iba yo a llegar a donde estaba él y él me vio. Íbamos a la escuela, se empieza a estacionar él. No, es cierto, al revés. Yo soy el que me empiezo a estacionar, pero yo lo veo que viene de lejos, pues él viene también rápido, que viene a dejar a sus hijos a la escuela. Yo me estaciono y él pasa y me pega en la parte de adelante. Y se lleva pues toda mi frente y se fue y yo lo seguí. Lo correteé, me le cerré. Todavía en la que me le cerré, me pegó atrás todavía. Y pues bueno, al final me dijo, ahorita vamos a dejar a los hijos a la escuela y ahorita nos arreglamos. Le hablamos a la aseguradora y pues yo con toda la intención de que, oye, pues me pegó. Y resulta que no. Exacto. Que el del problema fui yo. Le digo, claro. Bueno, obviamente mi argumento era, oye, pero me está viendo que yo me estoy estacionando. ¿Y por qué él pasa si yo me estoy estacionando? Bueno, no es una obligación conocer todos los artículos del reglamento, pero tenemos que tener nociones. La ley establece, ya en mi carácter de abogado te voy a decir, que la ley te establece que el hecho que desconozcas una disposición legal no te exime de responsabilidad, ¿sí? Uh-huh. Y el hecho de tú creer en ese momento que tú podrías ser afectado porque fue el que te pegó y coloquialmente dicen el que pega paga, entonces las circunstancias del desconocer el reglamento al hacer una maniobra de reversa sin la debida precaución, ya en ese momento estás siendo responsable. Pero tú dices, bueno, es que yo lo vi metros atrás y él venía con exceso de velocidad. La velocidad no es tan fácil determinarla por el hecho de decir, bueno, yo lo vi hasta atrás y de repente me pegó. Ajá. Hablaríamos ya con un término más técnico y decimos la cinemática del daño, es decir, la profundidad del daño te puede determinar a qué velocidad podría ir el otro vehículo, pero es entrar en mayores detalles. Entonces, tú ya incurriste en una situación de una infracción, el echarte de reversa sin la debida precaución, no tomando las medidas. Y dice la ley,
eso es conducir con temeridad. No es con miedo, sino estás evitando cuidar al otro conductor Sí. y solamente te estás preocupando por lo que tú estás haciendo. Es que esos términos en alguna ocasión me pararon por manejar de manera temeraria. Exacto. Y me pusieron ahí en la infracción, ¿no? Y es un motivo de una multa más elevada. Bueno, pero honestamente yo cuando dije, oye, pero ¿qué me vieron? Que venían yo temblando, manejando, Claro. que venía con miedo, pero no, es temerario porque no, es como que no te importa nada. Exactamente. Y vas tú sobre la carretera. Así es. Es como decir ataques a las vías de comunicación. Oye, pues no traigo un marro y estoy atacando a la vía, ¿no? Sino es conducir en una circunstancia bajo las drogas o alcohol, y eso es poner en riesgo a terceros, ¿sí? Recordar, y me voy a salir un poquito del contexto, recordar que el documento que te acredita para poder traer un vehículo es la licencia de conducir. No es lo mismo manejar un vehículo a conducir un vehículo. Manejar un vehículo es que tengo la capacidad de subirme y moverlo, pero no tienes la capacidad de conducción. Por eso te dicen que es licencia de conducir, porque tengo esa experiencia, conocimiento y la habilidad para afrontar cualquier circunstancia que se me pueda presentar al momento de trasladarme. Uh-huh. Entonces, esa parte de la conducción, pues esa es la diferencia de decir si estoy manejando de forma temeraria o estoy manejando de manera consciente. Y pues bueno, eso es parte reglamentada o interesante de no solo subirse al carro, echarle gasolina, agua, aceite y vámonos, ¿no? Entonces también implica riesgos. Que muchos no tienen cultura vial. Exactamente, eso es lo que nos hace falta mucho, cultura vial. Oye, ¿y qué pasa en algún momento donde una de las partes que tiene el accidente no cuenta con seguro? Ok, bueno, el no contar con un seguro es como que agravar más tus circunstancias. A veces decimos, o en el medio asegurador se dice, o se tiene esa creencia que el seguro es un gasto, el seguro es una inversión. El seguro te sirve para prevenir. Hay un dicho que decimos, prefiero tener seguro y no ocuparlo a no tenerlo y necesitarlo. Uh-huh. ¿Sí? A grandes rasgos, es decir, tengo el seguro y sé que alguien me va a responder. Claro, compro algo esperando no usarlo. Y lo ideal es no usarlo. ¿Por qué? Porque ese ideal de no usarlo es que tú estás siendo consciente de que no te va a pasar nada o estás evitando que te pasen cosas. Y el no contar con el seguro es que ya tienes el 100% de la probabilidad que te debe equiparar un gasto que no tienes previsto, una circunstancia de una responsabilidad legal que tampoco tienes prevista, y a lo mejor también pongas en riesgo y en peligro tu patrimonio. ¿Por qué? Porque el hecho de que si tú causas la muerte de una persona y tengas que indemnizar, y no estamos hablando de 30,000, 40,000 pesos, no, estamos hablando de cantidades ya fuertes. Al principio, cuando pues empecé a tener los primeros carros y empecé a tener esta parte de la... Pues todos te dicen, hay que asegurar el carro, ¿no? Claro. Y aparte, no sé, tenía 20 años y pues no te pasan muchas cosas por la cabeza. Y justamente llegué a una aseguradora y estaba una señora ahí. Me dice el de siniestros, me dice, mira, con quien quieras, pero asegura tu carro. Dice, la señora venía sobre la avenida de los Cortines, da vuelta allá en Costa de Oro y dice, pero no se fija. La señora traía un Datsun, carrito ahí del 70, 75, y le pega un BMW en medio de las dos puertas. Le activa los seguros, le infla, pues bueno, todas las bolsas de aire, todo eso. Dice, y el golpe está cotizado en 180,000 pesos. Claro. Y el asegurado es el del BMW. La señora, por no comprar una póliza de seguro, pues no, la tengo aquí llorando todos los días, de que le ayude. Dice, ¿de qué manera le ayudo? Claro. O sea, ahí que... Es lo que comentábamos, ¿no? Que es factible mejor hacer un gasto, bueno, invertir en una póliza de seguro. Hoy el seguro tiene esa flexibilidad de costos muy bajos, o sea, costos muy baratos. Y me voy a meter en la parte comercial. Estás hablando de una póliza que te puede costar el pago diario
5 o 6 pesos, ¿sí? Teniendo lo que es el seguro de responsabilidad civil obligada. Y hablando números más o menos, estás pagando mensualmente 300, 400 pesos. Nos gastamos más en otra tontería y no estamos asegurando. Entonces, el tema para esta señora en lo particular, pues como te decía, implicaría una responsabilidad, primero, penal por causar un daño, no asumir la responsabilidad del pago, porque la ley te establece que el causar un daño te equipara a un delito. Entonces, la señora en ese momento se está convirtiendo en una delincuente primaria. ¿Por qué? Pues es la primera vez. Menor, ¿por qué? Porque solamente es daño. Pero ya se ve implicada en una responsabilidad penal y posiblemente procesada. Sí puede tocar cárcel. Claro. Pues no por el delito de daños, pero sí puede llegar a ser fichada, puede llegar a tener un procedimiento y obviamente pues nadie quiere estar implicado en una situación legal. Entonces, el no poder cubrir el daño, ¿qué te va a equiparar? Que la señora a lo mejor en ese momento no tenga la capacidad económica para afrontar el valor de los daños, pero tenga una propiedad, su casa, que en 30 años estuvo pagando en Infonavit y logró tener su escritura, ¿sí? Entonces venga la parte de la compañía y te diga, ¿sabe qué, señora? Pues bueno, como ya agotamos el procedimiento penal, me viene el procedimiento civil de la responsabilidad del pago de los daños por perjuicios. Y te terminen quitando tu casa por hablar de 3 pesos diarios, 300 pesos mensuales que nos gastamos en tonterías. Entonces, esa es importante la parte de la cultura. Digo, y en ese caso, pues tienes algún bien con el cual a lo mejor respaldarlo, ¿no? Que lo pierdes. Y el que no, pues sí estamos hablando que sí va a tener que ser sometido a un procedimiento y con una sentencia que pueda ser privativa de su libertad. Y pues bueno, desafortunadamente a veces los hijos, la esposa se pierden, los familiares y demás. Y pues bueno, pues sí, implica otras situaciones lejos del daño que causó, lejos de la situación moral, pues también te implica una situación de familia, ¿no? Ya no vas a llevar ese sustento a tu hogar. Sí, que en ese momento, pues, digo, todos juntan, ¿no? Claro. Nos ha tocado hace como 2 meses a mi hija que ya traía el coche, okay, va bajando por una calle, allá, zona norte, y entonces se cruza una moto. Se le cruza una moto, ella la alcanza a ver, se frena, pero sí, el chamaco salió volando, ¿no? Ok, bueno, antes de continuar con el ejemplo, tenemos que también ser conscientes en dónde conducimos o en qué ciudad vivimos, ¿sí? Y como lo decía, no es súbete al coche, échale gasolina y vete, ¿sí? Tenemos que tener esa conciencia de saber qué significa una flecha roja, qué significa una flecha negra, para poder determinar la parte de preferencias en las vialidades. No sé todavía el contexto real del accidente de tu hija, pero como lo decíamos al principio, algo que te pudieras tú creer que soy afectado porque el chamaco o el muchacho de la moto fue el que te impactó y tú crees que el que pega paga, podemos analizar las circunstancias de que a lo mejor el de la moto venía en una calle o en una avenida, o a lo mejor no tiene nomenclatura, pero tenía la flecha roja, el lado de la vía que venía la moto. Entonces, con eso ya te está determinando que él tenía preferencia. Entonces, es analizar también el área, el lugar donde vienes conduciendo, a donde se ofrece el accidente, para ir determinando también tus responsabilidades. Sí, justo eso decían, porque se tiene la creencia de que el que pega paga. Claro. En este caso, sí, ciertamente dijéramos que la moto pasó, mi hija le pegó y le pegó en la parte de atrás. Ya cuando pues vieron, efectivamente, ella venía sobre avenida. Claro. Y el muchacho venía sobre una calle. Tiene preferencia a la avenida. Exacto. Y entonces lo determinaron, tú eres responsable, tú eres afectada. No es eso. Los aseguradores, los que estábamos asegurados éramos nosotros, la otra de la moto no estaba asegurada. Pues se tendrá que quedar con su daño y pagar su atención médica. Y pues de cierto modo reclamarle el valor de tus daños. Pero si no tienes esa capacidad económica, pues la ventaja que tú tengas seguro te da la posibilidad que tu compañía te diga, bueno, vamos a iniciar el procedimiento en contra de quien te cause el daño, pero
te doy esta posibilidad de que tu contrato tienes cobertura amplia y te cubre el daño material, yo te doy una orden de reparación, pagas tu deducible y te reparo en lo que logramos hacer la recuperación de los daños en contra del responsable. Entonces, esa es una de las amabilidades que tiene el seguro. No solo me quedo con mi daño, sino que tú cubres esa obligación que tienes como deducible y la compañía te estaría haciendo la reparación. Si no, de lo contrario, de no tener un seguro, tendrías que estar peleando con el de la moto para ver cuándo te paga para que tú puedas hacer la reparación de tu carro. ¿Sí? Pero pues, se complica. Digo, afortunadamente tuvieron ellos para poder hacer el pago, porque si no, pues hubiera quedado ahí. Digo, sí da pena porque dices, veo al chico lastimado, veo su moto que se toda raspada, pero pues, al final tengo que cubrir mi daño. Claro, y te voy a poner un poquito más complicado tu ejemplo. En este caso tenían referencia que era una avenida donde venía tu hija y él la otra una moto. Esto se llama que es un crucero regular en forma de cruz, ¿sí? Ajá. Pero vámonos a una situación donde es una colonia y la ley vial te dice quiénes tienen preferencia de paso. Y nos vamos a ir sobre la avenida, sobre calle. Aquellas que tengan marcada la preferencia de paso con un señalamiento rojo sobre los que tienen un señalamiento negro. Y ahora vámonos en el sentido de, es un crucero regular, el de la moto trae flecha negra, tu hija tiene flecha negra y ambos chocan. Ajá. ¿Quién es responsable? Espérame, pues es que ambas son calles. Pues bueno, también el reglamento en algunas localidades te dice el paso de cortesía. De la derecha. Preferencia de paso el que circule por el lado de la derecha. Sin embargo, ambos deberían hacer alto total. Una vez haciendo alto total, se concede el paso de cortesía al de la derecha. No dice, tendrá siempre preferencia de paso el de la derecha. Ambos se obligan a hacer alto y conceder el paso de cortesía. Y ahora pues vamos a caer en el supuesto, bueno, es que yo venía sobre la derecha, pero estamos en otro municipio, vamos a pensar, creo que es en la ciudad de Orizaba, me parece, donde dice, y te traes esa idea de Veracruz, porque Ajá. Aquí lo reglamenta, y te vas a otra entidad o otro municipio y su reglamento te dice, tendrá preferencia de paso el de la izquierda. Porque la ciudad está estructurada para la vialidad principal sea sobre ese lado. Entonces nos caen en circunstancias donde... O sea, eso de dar el paso a la derecha no es nacional. No. Es en razón a cada reglamento y a cada entidad. Entonces es importante no llegar y a ver, me voy a poner a buscar el reglamento. No, pero sí. Pues te pueden dar circunstancias en las que a lo mejor la misma ignorancia no te exime de la responsabilidad. Entonces, pero... no todo es igual. Entonces, lo que también muchos tenemos la idea es que yo tuve un accidente y se solucionó rápido. Todos los accidentes son distintos. Ninguno es igual. Las circunstancias que llevaron a uno parecen ser similares al otro, pero no tiene una similitud. Uno se pudo haber arreglado porque ambos vehículos estaban asegurados. El otro es exactamente en el mismo lugar, la misma hora, los mismos daños, pero uno no estaba asegurado. O uno no aceptó su responsabilidad y te cambia todo el panorama de tu siniestro. Entonces es importante también que nos empapemos y no solo decir, bueno, yo tengo un seguro y compré a Superman. Tengo una póliza amplia y lo tengo todo. Entonces es conocer y enfocarnos bien a lo que estamos contratando y si hay dudas, pues preguntarlas, ¿no? Para eso estamos los asesores de seguros. Yo creo que casi me vuelvo un asesor con tantos siniestros. Con tantos accidentes, yo creo que todos los ejemplos son tuyos. ¿Qué he pasado? Y habría que la mayoría revisar si tiene licencia de conducir. Sí, realmente cómo es que la conseguí. Claro. En algún momento, digo, me ha tocado ahorita que bueno, ya tengo esa cultura de contratar el seguro, de no tomar un coche si no está asegurado, que tenía un carro, tenía un Chevy. Venía yo por la carretera federal, ya a la salida, entre que se termina la ciudad y empieza la carretera federal.
Y una fracción de segundos me distraje en el retrovisor, volteo y me estampo con un carro. Ok. Un Honda Fit del año. Y pues le hablo a mi seguro. Resulta que me intentaron hacer unos cobros de la póliza. Nunca pasó porque mi tarjeta ya no tenía fondos. Y me dijeron, pues ya no te puedo ser responsable. Ok. Se queda, termino de platicar la historia. Y entonces, las otras personas tenían seguro. Llega el ajustador, me dice, mira, el golpe sale, creo que salía en 20,000 pesos. Le digo, no, pues no tengo, te doy 10. Y tampoco los tenía, pero pues era juntarle. No, pues que no. Total que desde las 7 de la noche que pasó el siniestro, pues como era carretera federal no entra tránsito. Entró La Guardia Nacional. La Guardia Nacional. Entra la Guardia Nacional, llega, a mí me amenazan con que te vas a ir a la cárcel. Y digo, tampoco es para tanto. Terminamos, se llevan los dos coches. Ellos dijeron, ¿por qué se llevan mi carro? Pues porque no se pusieron de acuerdo y se van los dos al corralón. El mío se queda, obviamente ellos pues pagan la fianza y me dicen a mí, tienes que garantizar los daños. Claro. Tienes que garantizar los daños para que tu carro se te devuelva. Pero para garantizar los daños, tiene que venir un perito de parte de la fiscalía, no sé si es la fiscalía, en la cual él iba a determinar de cuánto es el daño. Pero para eso pasó un mes, hasta que fue el perito y ya determinó que eran del daño por 10,500 pesos. Ok, te voy a interrumpir tantito porque quisiera hacer un ejercicio rápido contigo. Y esto va a estar muy interesante porque también tenemos que evaluar y decir, bueno, ya tengo un seguro, pero ¿qué costo me implica tener un accidente? Y no solo el valor del daño, no solo el valor del deducible. Me gustaría darte el ABC de un siniestro y en una consecuencia legal, que para eso estoy aquí. Bueno, me gustaría, ¿tienes un lapicero? ¿Tienes un papel? Ajá. Sale. Vamos a hablar que tuviste tu accidente y en este caso, como no hubo un acuerdo entre las partes, la autoridad vial en ese momento tiene la capacidad para poder decir, bueno, hay un arreglo entre las partes, firmamos un acuerdo, ¿sí? Un convenio donde tú asumes la responsabilidad del pago de los daños que ocasionaste por ser responsable a mi criterio como autoridad. Bueno, pero en este caso no lo hubo. Entonces, ¿qué te dice la autoridad? Como no hay esa disponibilidad de las partes, de ambas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner a disposición mi parte informativo a la autoridad siguiente, que sería el Ministerio Público, ¿sí? La Fiscalía. ¿Por qué me tienen que poner a porque así lo establece el reglamento. ¿Sí, porque me querían llevar? Claro, bueno, aquí ya lo que te hayan dicho no lo sé, pero sí te puede implicar el hecho de que uno de los pasajeros del otro vehículo dijera, presento lesiones. De inmediata obligación para la autoridad es poner a disposición de la autoridad porque ya se cometió no solo un delito de daños, sino también de lesiones, ¿sí? Uh-huh. Y a consecuencia de esos, si las lesiones la autoridad las califica o no las puede calificar, en este caso la autoridad vial, las califica de graves, es inmediatamente poner a disposición su parte informativa. ¿Por qué? Porque el mismo reglamento de carreteras y puentes nacionales obliga a la autoridad a poner a disposición, porque no solo se causó un daño, ya hay lesiones. Vamos a pensar el hecho de que pues, te hayan dicho, no para obligarte a pagar y evitar el problema que trascendiera. ¿Por qué? Porque es poner a disposición, hacer el dictamen técnico para poderlo pasar al Ministerio Público. Pero ya llegaron a la Fiscalía, ¿sí? Ya hizo su puesta a disposición. La autoridad vial tiene 72 horas para poder solucionar tu caso. Autoridad vial. Si pasan esas 72 horas, inmediatamente se ve obligado a poner a disposición a la Fiscalía. Entonces ya estamos hablando de 72 horas, son 3 días. Ajá. Ponemos 3 días. Para esto ya la autoridad vial llamó a la grúa y mandaron tu carro al corralón, tanto de la víctima como el tuyo. Ahí. Y el costo promedio del corralón, estamos hablando de 100 pesos. Vamos a ponerlo barato, solo corralón, más el traslado del lugar del accidente o desde la comisaría de la Guardia Nacional o de tránsito al corralón. Y estamos hablando de 100 pesos diarios por corralón y 1,500 por el primer arrastre. Ok. O estamos hablando
del lugar del accidente a tránsito a la comisaría y de la comisaría al corralón. Estamos hablando de 2 arrastres. De 1,500 ya llevamos 3,000 pesos más 300 pesos de corralón. ¿Sí? De los 3 días que lleva ahí. Exacto, metido. vámonos rapidito. De ahí llegas a la fiscalía, tú o tu abogado, vamos a pensar que también estabas asegurado, te asigna la compañía de seguros, tienes ese beneficio de que te asignen un abogado y va a investigar si ya recibieron el parte informativo y ver qué mesa o qué fiscal le asignaron. Pedirle la cita para que tú acudas a acreditar la propiedad. Para esto ya se tardó 2 días. Para lograr identificar a dónde está tu expediente y lograr que te den una cita. 2 días perdidos, 2 días más de corralón. De ahí ya tenemos la cita, haces la acreditación y te llevaste otro día, teniendo la suerte que te digan, vente mañana. ¿Sí? Bueno, de ahí ya haces tu acreditación, exhibes la documentación con la que acreditas la propiedad del vehículo, que es tu factura y demás documentos. La fiscalía, dentro del mismo Código Penal, te establece cuáles son los requisitos para lograr la liberación de tu vehículo. Y te dice que se tiene que girar un oficio a servicios periciales, a la Guardia Nacional, para identificar que el vehículo no ha sido objeto de delitos de secuestro, tráfico de drogas, armas o algún otro delito de alto impacto. De ahí van a mandar otro oficio a lo que es la Policía de Investigación para que también informen que tu vehículo no ha sido involucrado en otros delitos. Bueno, estamos hablando que esos oficios en lo que los giran ya nos llevamos 5 días. Solo girarlos. Y habrá unos que te los respondan inmediato y el de periciales por la carga laboral se puede prolongar hasta 30 días. Entonces estamos hablando dentro del girar oficios y de obtener la respuesta, 40 días de corralón. Sumamos 40 días. Van 4,000 pesos. Más lo que ya llevamos desde la tránsito, desde la comisaría. Y estamos hablando que ya vamos casi 10,000 pesos y no hemos logrado liberar el vehículo. Logramos liberar el vehículo, pero la misma ley te dice que le da la facultad a la víctima a efectos de determinar si autorizan la liberación de tu carro, dado que tú demuestres, quien le está reclamando la devolución, que ya hiciste la reparación del daño. Pero no tienes el dinero para hacer la reparación del daño. Por lo tanto, no va a salir tu carro. Pero vamos a pensar, tienes abogado y estás asegurado. En el caso de la víctima al que tú le pegaste, ¿cómo va a ser su proceso también? Entonces, ya no existen las fianzas en este nuevo procedimiento. Entonces, tendrá que garantizar o con un acuerdo reparatorio, ya sea parcial o definitivo, y poder asumir la responsabilidad. Pero como ellos son afectados, ellos iban a poder lograr sacar su carro. Afectados figuradamente porque primeramente dijimos, se mandó un oficio a servicios periciales para el avalúo de los daños. Y este avalúo de los daños va a determinar el costo legal del daño de cada vehículo. Entonces, tú puedes pensar, bueno, es que al principio me perdían 20,000 pesos, pero tuve que esperarme mejor a la pericial y salió en 10,000. Ahí sí ya me convenía mejor pagar. Entonces, pero ves el gasto que te equipara todo llegar hasta ahí, ¿no? Todo el gasto inherente que porque tiene. aparte de la multa. Aparte de la multa. Porque fue una multa la que, bueno, que me dijeron, te tengo que llevar en calidad de presentado, no de detenido, pero sí de presentado del Ministerio Público. Así es. Que ahorita que comentas, no tenían por qué llevar, porque no hubo lesionados. Pues no. Y la otra parte no dijo nada. Solamente fue para sacarme la nada. O sea, porque pues uno no sabe y te dicen, te tengo que llevar en calidad de presentado, pero mira. Quiero asumir que la autoría hizo bien su trabajo. Quiero asumir que la autoría. Que estamos ahí, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que ya después pasa todo ese tiempo, van corriendo el corralón, que sí me pusieron una multa, porque eso fue nada más un moche, ¿no? Aquí no pasa, pero fue nada más un moche. Y entonces, ya después me dicen, tienes que ir a declarar a la fiscalía. Yo voy y declaro, y cuando llego me presento, me dicen, ¿y tu abogado? Le digo, no tengo abogado. No, te tienes que conseguir un abogado. Sí. O sea, le digo, bueno, pero yo tuve la culpa, yo nada más tomé la declaración de que yo soy culpable. No, tienes que venir con un abogado.
Y entonces salgo de la fiscalía y a ver a quién me parece más abusado y obviamente le digo, oye, ¿tú me puedes representar? Sí. Y pues lo que te cobra el abogado, porque claro, una... es porque estamos iniciando ya un procedimiento judicial, ¿sí? Y el procedimiento judicial te implica que tienes que ser, la misma Constitución te establece, que tienes que tener la representación o la representatividad de un abogado para efecto de defender tus derechos. Pero no quiero defender, yo digo, puedo decir, yo tuve la culpa. Sin embargo, al haberse iniciado, sí es obligado. De, y es bueno, otro gasto más. Claro, fue otro gasto más. Después de que llega el pericial, me dice, tienes que garantizar el daño. Ok, consigo los 10,500 pesos que en ese momento me pidieron. Y me dicen, te vamos a dar un documento. Y con ese documento ya vas a liberar tu carro. Así es, tu oficio de liberación. Y entonces, pero resulta que ese documento no llega. En ese momento era como un cheque de Bansef y algo así. Y entonces, pues resulta que no llega y me dicen, es que ya llegó. Después de otros 15 días. Y ya cuando voy, me dicen, es que a la secretaria de acuerdo se le perdió el documento. Okay. Y yo digo, bueno, pero no, es que tenemos que pedir otro. Bueno, pues pídelo, nada más que tiene que pagar la estafeta, tiene que pagar el envío. Oye, pero no es mi culpa. O sea, fue culpa de la secretaria de acuerdo. Ah, bueno, dice, si no lo mandamos por correo postal, nada más que tarda como 15 días. Y entonces, pues, entrale con esa lana. Y luego de que llegan, me la hacen cansada. O sea, ya para esto estamos hablando de que ya pasaron 3 meses. Ya cuánto no fue de corralón, más la multa, y mi carro valía 25,000 pesos. ¿No? Claro, estamos aquí en los lamentos del contador, Jorge. Bueno, la circunstancia, aunar en el tema de si se perdió o no se perdió, pues bueno, es un tanto poco complejo. Pero creo yo, por lo que me platica, estamos hablando de muchos ayeres. Y hoy en día es muy diferente el procedimiento, ¿sí? Lo que a lo mejor sí me preocuparía es que la gente tenga esa idea del no pasa nada, si pasa. O tenga esa idea de, ok, veré la forma de cómo solucionarlo con una buena intención. No es realmente. Hoy en día las circunstancias de los procedimientos pues, se han modificado. El hecho de que decirte, bueno, pues ya no pagues o circunstancias así, las compañías de seguros, recordemos que son un negocio, ¿sí? Es una empresa y la compañía de seguros vende un servicio que es intangible, pero lo hace tangible en el momento que se dé el accidente. Y al momento de hacerlo tangible no es el hecho que decir, lo comentabas hace un rato, júntame lo del deducible. No es solo júntame el deducible. ¿Por qué? Porque tú como tercero, como responsable, el beneficio de mi póliza es para mi asegurado, no para los demás. Yo le cobraría a mi asegurado, como lo dije en el ejemplo anterior. Yo le cobro a mi asegurado el deducible porque tiene ese beneficio dentro de su póliza. Pero tú como tercero estás obligado, por ley, a pagarme la totalidad del valor del daño. Entonces, no tengamos esa idea de llegar y de decir, bueno, solamente pago el deducible. No, si soy responsable, no tengo un seguro, tendré que pagar la totalidad de los daños. ¿Cómo podemos evitar esto? 3 pesos diarios, 300 pesos mensuales, aseguremos. Claro. ¿Sí? Y ahorita, digo, como que estabas, no sé si fue, y hay tema del abogado, que en el momento que cuando él toma la declaración, pone en la querella. Y ya después, cuando yo voy a que me otorguen el perdón, no sé qué, y me dicen, no, tienes que hacer otro escrito porque esa palabra de querella es que tú también denunciaste. Exacto. Pero yo creo que eso fue maña del abogado porque ya no pues quería... son formatos, si lo hicieron por escrito son formatos, pero bueno, ahí viene la habilidad del abogado. ¿Cómo me voy a querellar sobre algo que no me causaron daño? Si bueno, yo pienso que fue ya nada más por sacarme otro trámite más. Bueno, no tanto porque no supiera. Es como decir, bueno, tenemos ese estereotipo de que todos los abogados son tranzas. No, bueno. No, voy a hablar a título personal, pero quiero enfatizar algo. No es que sepamos todo, ¿sí? Pero tenemos la capacidad y esa experiencia para poder asesorar. Muchas veces nos acercamos y decimos, bueno, es que es más barato. Sí, pero es más barato, ¿por qué?
porque me está respaldando a alguien que tiene ese conocimiento o esa capacidad de solucionarme un problema, o solamente estoy buscando más barato para cumplir con algo, ¿sí? Entonces, es crear conciencia. Y en el tema Claro. el de la querella, pues bueno, pues ahí sí se le barrieron los pies, no sé. Digo, hay muchos casos, muchas situaciones Claro. que se dan. Tengo todavía muchísimos más que nos llevaríamos otra hora. Claro. Pero que, como para ya ir aterrizando, ¿cuál sería un consejo de la parte legal de todo esto que hemos platicado para todos aquellos que nos están viendo, de consejo en esta parte de los accidentes? Digo, hace poco me enteré del costo. Siempre he sabido que el provocar un accidente tiene un costo, Claro. pero no sabía cuál era el costo. Sí. Y el costo por estar involucrado y por ser responsable, 11,300 pesos solamente por ser responsable, más aparte todo lo que ya hemos platicado, En ¿no? tu infracción. Sí, Sí. porque lo provo. Sí, en caso de el reglamento ¿no? te establece también el hecho de causar un accidente implica una infracción. Hay muchas compañías que hoy en día te cubren ese gasto. Entonces, pero bueno, pues implica mucho el asesoramiento. Mi consejo real hacia las personas que aún no están aseguradas o que ya están aseguradas, primero conocer los alcances de su póliza, ¿sí? Tener el tiempo para analizar qué es lo que contrataron o investigar cuáles son las coberturas que les pueden dar las compañías y cuáles son los riesgos. El otro consejo que les daría, muchas veces se tiene la idea, bueno, es que ya atropellé, ya maté y ya me voy, mejor. ¿Por qué? Porque quiero evitarme todo esto. Implicaría más una responsabilidad, pero estaríamos entrando en más detalles. Ojalá me invites otra vez. Claro que sí. Y que, bueno, podemos platicar y hablar de tantas cosas. Pero ese es mi consejo real. No se den a la fuga porque implica que su situación jurídica la compliquen más y no alcancen ningún beneficio. Ese es en el tema legal. En la parte comercial, pues bueno, no nos cuesta nada hoy en día las redes, las páginas o las mismas compañías tienen páginas para poder cotizar. Dense el gusto de hacerlo. Y pues bueno, yo represento una empresa que se llama Rosfer y pues siempre buscamos quien te dé más por lo que pagas. Ignacio, ¿en dónde te pueden localizar para alguna asesoría? Okay. Que alguien esté en una de tránsito y te despierten a las 2 de la mañana porque necesitan de tu apoyo. Ya estamos acostumbrados. Este medio me ha dado la facilidad de estar 25 años en este negocio y pues hemos visto de todo y ya nada más me falta que venga y choque con un cliente y me toque atenderlo, pero me gustaría dejarles mis datos para que en lo futuro me ayudes a poderlos proporcionar y pues con todo gusto estaremos para servirles. Claro que sí. Ignacio, muchísimas gracias por esta plática y pues bueno, ya sabemos, tenemos un poquito más amplio panorama de lo que pudiéramos realizar. Tenemos aquí al experto para poder hablar con él, alguna asesoría. Ahí vamos a dejar los números de contacto. Y pues agradecemos por un episodio más. Recuerda que estamos en conexión.